Somos el equipo número 6 de laboratorio y vamos a hacer nuestro video sobre los gases ideales. El estudio de los gases es fundamental para la física y la química, ya que estos son una forma común de la materia en nuestro entorno. Un gas ideal es un concepto teórico que simplifica la comprensión del comportamiento de los gases bajo diversas condiciones. Este modelo supone que las partículas de gas no tienen volumen propio y que no existen fuerzas de interacción entre ellas, lo que permite predecir su comportamiento mediante ecuaciones matemáticas sencillas. Esto nos permite explorar cómo variables como la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancia están interrelacionadas, proporcionando una base para entender procesos termodinámicos, motores de combustión y muchas otras aplicaciones en la vida diaria y en la industria. Un gas ideal es un modelo teórico que describe el comportamiento de un gas bajo condiciones ideales. En este modelo, las partículas del gas se consideran puntos sin volumen propio y no existen fuerzas de interacción entre ellas. La ecuación de los gases ideales es una relación fundamental en la química y la física que describe el comportamiento de los gases bajo condiciones ideales y pues su fórmula es presión del gas por el volumen del gas es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura absoluta del gas en grados Kelvin. Y la ecuación de los gases ideales se puede utilizar para resolver una variedad de problemas en los que se necesita determinar una de las variables y se conocen las demás. Por ejemplo, si conocemos la presión, el volumen y la temperatura, podemos calcular el número de moles presentes. Y si conocemos el número de moles, la temperatura y el volumen, podemos calcular la presión del gas. Las leyes de los gases ideales está, como ejemplo, la ley de Boyle, que establece que a temperatura constante el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a su presión. También está la ley de Charles, que establece a presión constante el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta en Kelvin. Está la ley de Gay-Lussac, que establece a volumen constante la presión de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. También está la ley de Avogadro, que establece que a temperatura y presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas. Los conceptos está el volumen molar, es el volumen ocupado por un mol de gas ideal en condiciones normales de temperatura y presión, aproximadamente 22.4 litros. También está la temperatura y presión absoluta. La temperatura se mide en Kelvin y la presión en atmósfera o pascales. También está la diferencia con gases reales. En la realidad, los gases no siempre siguen exactamente las leyes de los gases ideales, debido a las interacciones moleculares y el volumen propio de las moléculas. Ahora vamos a hablar de la energía cinética media. La energía cinética media de las moléculas de un gas ideal está directamente relacionada con la temperatura absoluta del gas. La teoría de la cinética explica el comportamiento macroscópico de los gases a partir de sus propiedades microscópicas. Ahora las aplicaciones prácticas. Imagina que tienes un globo con un volumen de 10 litros que contiene una cantidad específica de gas. Este gas está a una temperatura de 300 Kelvin, que es aproximadamente 27 Celsius. Queremos saber qué tan fuerte está presionando el gas las paredes del globo, o sea, la presión del gas. La explicación es, para encontrar la presión, necesitamos saber cuántas partículas de gas hay, los moles, y cómo de activas son estas partículas, la temperatura. Sabemos que hay 0.5 moles de gas y la temperatura es de 300 Kelvin. La constante de los gases ideales nos ayuda a relacionar estos valores. Al combinar estos factores, calculamos la presión como una medida de cuántas veces las partículas lo golpean las paredes del globo por unidad de área. En este caso, encontraríamos que la presión es aproximadamente 1.23 atmósferas, lo que significa que el gas está ejerciendo una presión de 1.23 veces la presión atmosférica normal. Otro ejemplo tienes un tanque de buceo que contiene gas a presión alta de 2 atmósferas.
La temperatura del gas en el tanque es de 400 Kelvin, que es aproximadamente 117 Celsius. Sabemos que hay un mol de gas en el tanque. Queremos saber cuánto espacio ocupa el gas, o sea, su volumen. Y la explicación es que para encontrar el volumen, consideramos la cantidad de gas y su temperatura. A mayor temperatura, las partículas de gas se mueven más rápido y tienden a ocupar más espacio. Dado que la presión también es alta, las partículas están más apretadas de lo que deberían estar a presión normal. Al equilibrar estos factores, usando la constante de los gases ideales, determinamos que el gas ocupa aproximadamente 16.42 litros. Y para concluir, unos ejemplos de estos conceptos usados en todos los días: motores de combustión interna en los carros y refrigeración y aire acondicionado en casi cualquier lugar.